con lo que Balac deseaba, derrotar al pueblo de Dios. Por eso Balaam sugirió a Balac que los moabitas y los madianitas se reuniesen para hacer una grande fiesta religiosa en homenaje a Baal y que invitasen a los israelitas a participar. Claro que la fiesta involucraría idolatría e inmoralidad y sería una transgresión abierta de la ley de Dios. Pero eso solo estaba escrito en las entrelíneas. Aparentemente la invitación era una invitación inocente de camaradería. Balaam sabía que los moabitas eran parientes de los israelitas y los madianitas eran aliados de los moabitas. Y no habría motivo para que Israel no quisiese cultivar una política de buena vecindad. ¿Te das cuenta de su estrategia? Lo que no había podido hacer maldiciendo, lo lograría invitando a los israelitas a divertirse, entre comillas, en Baal peor. Esta es la primera vez que en la Biblia se menciona a Israel adorando a Baal, pero ciertamente no sería la última. Baal era el principal de los dioses cananeos y responsable por las lluvias y por la fertilidad. A partir de entonces, cada vez que los israelitas se veían en problemas por falta de lluvia, buscaban con frecuencia la ayuda de Baal en lugar de arrepentirse y buscar la ayuda de Dios. Mira cómo es el pecado. Los rituales de fertilidad y culto a Baal que los cananeos realizaban involucraban prostitución masculina y femenina. Y en su palabra Dios prohibía abiertamente tanto la idolatría como la prostitución. Dios esperaba que Israel recordase que ellos eran un reino de sacerdotes separados por Dios para un glorioso destino y que tenían también una alianza de amor y de fidelidad establecida con Dios. Pero parece que nada de eso les ayudó, porque el relato cuenta que el pueblo se entregó a la idolatría y a la inmoralidad. Los tres elementos que estuvieron presentes en la caída de Israel fueron sexo, adoración y comida. Tres cosas buenas. No hay nada de malo en ellas. Dios creó al ser humano con facultades sexuales para que fuese un factor de felicidad. La adoración, cuando bien orientada, es el reconocimiento y gratitud que Dios recibe. Y la comida es una necesidad básica del hombre. Es parte del ser perfecto que Dios creó. El problema es cuando estas cosas son desviadas de su propósito original y el ser humano empieza a vivir en función del sexo o de la comida, o entonces empieza a desvirtuar la verdadera adoración y orientarla hacia objetivos errados. El relato de la caída brutal del pueblo de Israel empieza de manera corta pero significativa. Números 25:1 dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moraba. ¿Por qué moraba? ¿Se habían olvidado que cuando salieron de Egipto no fue para morar en el camino? Ellos habían salido de la esclavitud rumbo a la tierra de Canaán. Canaán era la meta final y también la promesa divina. Eso jamás debería haber sido olvidado. El camino era solo el camino, no era para morar allí. Pero cuando nos olvidamos que estamos en esta tierra circunstancialmente, solo mientras avanzamos hacia nuestro hogar eterno, nos metemos en problemas. Y fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. El hecho de que había logrado la victoria en 3 guerras le hizo pensar que la batalla estaba ganada y se acomodaron. ¿Crees tú que porque te fue bien en la vida, porque tienes una buena casa, un buen automóvil, algún dinero invertido, esta tierra es tu destino final? Cuidado, querido. Falta poco para entrar a la tierra prometida y sería triste que mueras en la frontera. La segunda parte de la lección nos lleva a considerar lo que había por tras de la cortina. No era solo el hecho de que los israelitas fornicaron y adoraron falsos dioses. Eso es lo que se ve, pero la verdadera guerra está en los bastidores. Oh, querido, hay una guerra silenciosa entre Cristo y Satanás. Esa guerra empezó en el cielo, donde Lucifer fue derrotado. Entonces, la guerra se vino a esta tierra. Pero el campo de batalla es el corazón del ser humano.
El diablo va a hacer lo que pueda y lo que no pueda para desviarte del plan que Dios tiene para ti. Va a usar todas las armas. Si fracasa de un modo, va a atacar de otro modo, hasta lograr lo que busca. Mira lo que dice el espíritu de profecía con respecto a Israel. Por consejo de Balán, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses. Y secretamente se concertó que Balán indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las mujeres paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y, habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardiles de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Patriarcas y Profetas, página 485. Pero hay algo más. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, encontramos una referencia a la doctrina de Balaam. ¿A qué se refiere esto? La doctrina de Balaam es la filosofía de vida que te enseña que no hay nada de malo en adaptarse a la manera de vivir del mundo. La doctrina de Balaam es el secularismo insidioso que disimuladamente va entrando en medio del pueblo de Dios. El espíritu de profecía habla del peligro de enredarse en las telarañas de la desintegración espiritual sin percibir. La licencia fue el crimen que atrajo los castigos de Dios sobre Israel. La audacia de las mujeres para enredar las almas no terminó en Baal peor. A pesar del castigo que vino sobre los pecadores de Israel, el mismo crimen se repitió varias veces. Satanás trabajó diligentemente buscando la ruina completa de Israel. Esos hombres valientes que nunca habían vacilado en la batalla, no protegieron sus almas para resistir la tentación de complacer sus pasiones más bajas. Primeramente mancharon su conciencia con la lujuria y luego se apartaron de Dios aún más mediante la idolatría, mostrando de esta forma desprecio por el Dios de Israel. Cerca del fin de la historia de este mundo, Satanás trabajará con todos sus poderes de la misma manera y con las mismas armas que usó para tentar al antiguo Israel antes de que entrara en la tierra prometida. Preparará trampas para aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios y que están casi al borde de la Canaán celestial. Usará sus poderes a fin de atrapar las almas y hacer caer al pueblo profeso de Dios en sus puntos más débiles. Eso está en un artículo de la Review and Herald del 17 de mayo de 1887. Entramos ahora a ver las tristes consecuencias del pecado. Todos le llaman castigo. Yo no veo a Dios como un ser que se deleita en castigar. Lo que el ser humano llama castigo nada más es que la consecuencia natural de su pecado. Porque, querido, Dios es vida. El que se separa de la vida ya está muerto. Más tarde o más temprano deja de respirar, pero a partir del momento que se separó de Dios ya está muerto. Y eso fue lo que sucedió con Israel. Lo que los hombres llaman castigo divino era simplemente la consecuencia de haber escogido el camino de la muerte. Ellos sabían que la destrucción se acercaba.
Sabían que la paga del pecado era la muerte. Y Dios había ahora ordenado que cada tribu ahorcase a los que se habían contaminado. Y el pueblo empezó a llorar y a suplicar perdón. ¿Cómo quitar la vida de mi hermano, por más pecador que sea? ¿Cómo quitar la vida de mi hijo, de mi padre, por más que haya pecado? En este momento, el pueblo de Israel, de alguna manera, así vaga, entendió el dolor del padre al ver morir a su propio hijo para salvar a la humanidad. Pero ahora vamos a la penúltima parte de la lección. En medio del dolor del pueblo, llega un atrevido con una mujer madianita, y a la vista de todo el pueblo entra a su carpa con ella. ¿Puedes creer una cosa de esas? El pueblo llorando delante del resultado del pecado, y este hombre con la conciencia endurecida pecando a vista de todo el mundo. Entonces apareció Fineas, nieto de Aarón. Entró a la tienda del pecador. El contexto nos da a entender que estaba en pleno pecado. Y Fineas lo atravesó con la lanza, y en ese preciso momento paró la ira divina. ¿Sabes, querido? Lo peor que le puede suceder al ser humano es un endurecerse contra Dios. Creer que el pecado no es pecado. Perder la conciencia de lo que desagrada a Dios y jugar con las órdenes divinas. Dios no puede aceptar eso de ninguna manera. Es verdad que el relato de la muerte de este hombre parece grotesca, pero hay que tener en cuenta primero que era Dios el que gobernaba a Israel y él jamás se equivoca. En segundo lugar, hay que saber que Israel vivía la cultura de la guerra, por así decirlo. Eran otros tiempos. Nadie hoy debería sentirse en el derecho de volverse un Fineas y comenzar a golpear a los pecadores. La disciplina eclesiástica es una realidad de la vida de la iglesia. Debe ser hecha con amor y oración, y asimismo corremos el peligro de equivocarnos. Aquel día murieron 32,000 israelitas en el campamento de Israel. ¡Qué tragedia! Pero ahora llegamos a la última parte de la lección. Abarca el capítulo 31 del libro de Números, donde se relata la destrucción de los madianitas. Lo que choca en este capítulo es la crueldad con que ellos fueron destruidos. No quedó uno vivo. Mueren todos, hombres, mujeres, niños. ¿Por qué? Ninguna explicación puede satisfacer las preguntas que la mente humana se haga. Pero quiero presentar 4 puntos que pueden atenuar el asunto. Primero, Dios es la vida. Y el que voluntariamente se separa de Dios escoge la muerte. Segundo, al leer Levítico 18 encontramos lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová.
Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Levítico 18, 1 y 2. ¿Qué es lo que hacían los cananeos, entre los que estaban incluidos los madianitas? Lee todo el capítulo 18 de Levítico y verás. Era una gente sin escrúpulo, pecador hasta el punto final. Por lo tanto, aquel pueblo había perdido el derecho de la vida. Lo que vivían ellos no era vida. En tercer lugar, Dios tuvo mucha paciencia antes de permitir que ellos dejen de respirar. Fueron más de 4 siglos de espera y ellos hundiéndose cada vez más y más y más. Y en cuarto lugar, ellos murieron de la manera más humana, entre comillas, para aquellos tiempos. Hoy puede horrorizar